Habíamos escuchado Las manos de Filippi, Señor Cobranza. Esta canción era interpretada también por Bersuit Vergarabat en sus shows, en ocasiones junto a Las manos de Filippi. Luego de firmar el contrato con Universal Music, Bersuit graba Libertinaje, incluyendo esta canción en el listado de canciones con la letra modificada. Son fabricadas 20.000 copias del disco que no podían ser comercializadas por ser Señor Cobranza, una canción inédita, requiriendo autorización de los autores de la misma para poder publicar el disco. Sonaba Señor Cobranza. Bueno, continuando con el tema central del programa de hoy, con Cuba, con el internacionalismo cubano, con todo el legado en salud que viene desde la revolución, sobre todo la revolución cubana hasta acá, si bien hay muchos aportes anteriores a la revolución, pero el grueso y lo que nos interesa en este programa tiene que ver del 59 hasta acá. Estamos en comunicación con Claudia Camba. Ella es presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, aquí en Córdoba. Hola Claudia, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por participar, por aceptar nuestra comunicación en Realidad Sanitaria número 68. Hoy un programa dedicado a Cuba, a su legado, a todo el aporte en salud que viene realizando prácticamente desde la revolución hasta acá. ¿Qué nos podés decir como para introducir, digamos, a modo de síntesis sobre lo que ha hecho Cuba en estos años? Bueno, Cuba ha hecho un aporte enorme tanto en salud como educación. Su premisa es el internacionalismo. Allá en el año 60, cuando casi no tenía médicos, porque después de triunfar la revolución, la mitad se fueron, Cuba envió una cantidad de médicos a Argelia después de un terremoto, por lo cual imagínate que, bueno, es así, con esos valores y esos principios llegó la colaboración hasta el día de hoy. Y bueno, hoy justamente el presidente Díaz-Canel en la ONU ratificaba cooperación y no colonialismo, ¿no? Solidaridad y no sometimiento, y le pedía a los países justamente esto, ¿no? La transparencia en lo que es la cooperación. Eso es Cuba. Claro, sí, cooperación, digamos, mutualismo, ayuda, bueno, hay distintas palabras. Yo recién leía en el bloque anterior que sobre todo se dio a partir de, bueno, la ELAM y este internacionalismo formando médicos, bueno, agentes de salud para todo el mundo, para los países de África, de Asia y Latinoamérica, ¿no? Todos estos aportes que tuvieron que ver bajo la dirección fundamentalmente de Fidel Castro, ¿no? Un hombre que estaba muy atento a todo esto y siguiendo el proceso. Claro, la revolución tiene como diferentes etapas de colaboración y de internacionalismo en cuanto a lo que es salud y educación. La última etapa, que empieza en el año 99 aproximadamente, que tiene que ver con diferentes procesos latinoamericanos, especialmente, bueno, con Venezuela, surge una nueva historia que se llamó, bueno, la batalla de ideas, y lo que planteaba Fidel era esto, ¿no? No batalla de armas, sino batalla de ideas. Y ahí surge una nueva etapa y una nueva fase internacionalista hacia el mundo y sobre todo hacia América Latina. Inaugurada primero con la ELAM, que es, bueno, una escuela que formó más de 25.000 médicos y médicas de América Latina, el Caribe y también de Estados Unidos, y que nace a partir de dos huracanes que, bueno, destruyeron Centroamérica y miles de cadáveres se veían en la tele y muchos países ofrecían ayuda. Y lo que Fidel dijo en ese momento es que la ayuda iba a ser momentánea y que después cada país se iba a ir a su casa y que entonces esos pueblos iban a seguir muriéndose, no ya quizás por temporales, pero sí por enfermedades prevenibles o curables, y que era mejor armar una escuela donde jóvenes humildes de esos países viajaran, se formaran y volvieran a sus comunidades a salvar esas millones de vidas. Así surge la escuela y surge una nueva etapa en el internacionalismo que, como te digo, empieza con la ELAM, luego a partir del 2003, en realidad 2002, empieza el programa Barrio Adentro en Venezuela, después surge el programa Yo Sí Puedo de alfabetización,
que empieza en el 2003 y se internacionaliza hacia todo, digamos, empieza en Venezuela, pero luego sigue a toda América Latina. Y en el 2004 nace lo que nosotros tenemos aquí en Córdoba ahora, que es Operación Milagro, en Venezuela, y luego acá en Argentina, a partir de la Cumbre de las Américas, la Cumbre de los Pueblos, en realidad la Contracumbre de las Américas, que fue la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, surge en Argentina la misión Operación Milagro. Claro. Sí, recordanos un poco, bueno, cómo ha sido esa evolución del Centro Oftalmológico Che Guevara, aquí cerquita, en Córdoba. Y bueno, ¿qué desarrollo ha tenido en estos años, del 2005 a la fecha? Bueno, la misión empieza en una primera etapa seleccionando pacientes para enviar a operarse a Cuba. Nosotros en ese momento no teníamos quirófano acá, no estaban dadas las condiciones, digamos, ni teníamos médicos y médicas todavía, por lo cual los pacientes de América Latina viajaban a Cuba. Después en el año, fueron más o menos 800 pacientes que viajaron en los aviones de Cubana de Turismo que habían los domingos. Teníamos un grupo de asientos destinados a pacientes argentinos. Y bueno, así viajaron, se alojaban en hoteles de turismo. Digamos que todo lo mejor que tenía Cuba se lo ofreció a la gente más humilde de Latinoamérica. Y bueno, después eso fue más o menos 6 u 7 meses y triunfó Evo, y en esa instancia Evo plantea que Bolivia se va a sumar a los acuerdos del ALBA. Nosotros teníamos muchísimas dificultades para que los pacientes viajaran a Cuba, ten en cuenta que para eso hacían falta pasaportes, para lo cual los pacientes del medio del campo, de Jujuy, de Salta, era muy difícil, había que documentarlos, traerlos a Buenos Aires, subirlos al avión después, bueno, allá los atendían, volver, bueno, era bien complejo. Entonces cuando triunfa Evo, le hicimos saber a Fidel a través de una nota que si colocaban hospitales de Operación Milagro como existían en los países que estaban adheridos al ALBA en Bolivia, pues se facilitaría en ese caso el viaje de los argentinos y argentinas porque, bueno, viajarían con DNI. Y eso fue por junio del 2006, en julio Fidel vino a Córdoba, y yo no sé si recuerdan, pero en el campus de la universidad él anuncia lo que iba a suceder en Bolivia con los argentinos, y bueno, a la semana que él se fue de acá empezó la misión en el norte. Primero viajaban pacientes de Salta y Jujuy, y bueno, y después en otra instancia ya empezaron a ir pacientes de Córdoba. Claro. Qué interesante, Claudia, perdón que te interrumpo, bueno, estamos conversando con la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, y contanos un poquito sobre números, ¿cuántos pacientes ya se han operado, digamos, en el centro oftalmológico y como para, digamos, presentar una estadística para aquellas personas que no conocen aún la misión? En total, el programa operó a casi 50.000 argentinos y argentinas. Uh-huh. En Córdoba estamos en 6.800 más o menos cirugías. El resto fue entre Cuba y Bolivia. Bolivia sigue abierto, o sea que todavía hay pacientes de, sobre todo el norte, de Salta y Jujuy, que viajan al hospital de Yacuy a operarse. Uh-huh. Y nosotros aquí empezamos con el centro oftalmológico, que primero se instaló en un quirófano de la Clínica Junín, de la cooperativa de los compañeros, ¿no?, de trabajadores recuperados de la salud Junín, uh-huh, en el año 2009. En homenaje al Che, el 8 de octubre del año 2009, hicimos la primera cirugía. Mirá vos, qué interesante. Y bueno, estuvimos ahí hasta el año 2014, a donde, gracias a la colaboración de muchísima gente, se logró comprar un espacio en el barrio San Martín y construir en menos de un año lo que hoy es el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara. ¿Y la financiación, Claudia, sigue corriendo por parte fundamentalmente del Estado cubano? Sí, estamos haciendo esfuerzos por otros lugares, no es fácil.
pero bueno, hay un porcentaje mayoritario que lo sigue financiando Cuba, y desde hace un par de años hay un poco de colaboración de organizaciones europeas, sobre todo el Movimiento Europeo de Solidaridad con Cuba, que por ejemplo nos financió la compra de insumos quirúrgicos, o ahora nos están financiando la construcción del alojamiento que va a haber para pacientes del interior del país, que puedan, cuando se operan, quedarse ahí 3 días. Bueno, todo eso lo está, como que se está difundiendo internacionalmente, y sobre todo ha generado un impacto muy, muy grande en España y en Italia, que son como los dos países allí la cooperación en España es gubernamental, pero se hace a través de asociaciones que te representan, digamos, ¿no? Y quienes nos representan en España son plataformas de solidaridad con los pueblos, en general con Cuba y Venezuela. Y bueno, además lo toman como un elemento de lucha, porque la cooperación en general es colonialista, y lo que los compañeros pelean es que la cooperación tiene que ser eso, cooperación y solidaridad, dando lo que tengo sin pedir nada a cambio, ¿no? Y bueno, esto es un poco también lo que está sucediendo con estas organizaciones que nos están colaborando. Por otro lado, tenemos algunas obras sociales sindicales, pocas todavía, pero que es como algo que también un poquito nos ayuda, y todo el resto sigue siendo Cuba, la Cuba solidaria. Claro. ¿Y qué relación con el Estado municipal y el Estado provincial? ¿No hay posibilidad de conseguir financiamiento por ahí? No lo hemos logrado nunca. A ver, hemos a veces tenido apoyos de otros niveles, ¿no? Qué sé yo, de un trámite, o por ejemplo ahora que fuimos a hacer una brigada médica a Santiago del Estero, el Ministerio de Desarrollo Social nos ayudó con algunos alimentos, el Ministerio de Córdoba. Lo que no hemos logrado aún es articular en salud. Esto es una construcción diaria. Vos sabés que la corporación es muy fuerte, digamos, la corporación no opera a la gente que nosotros operamos, pero sucede que los pobres acumulan listas de esperas, y esas listas de espera hacen que la operación a nivel privado sea más cara. Sí, perdón que te interrumpo, justamente iba a ese punto de la corporación. Bueno, en este programa Realidad Sanitaria ya estamos en el 68, y uno de los principios que al menos me he propuesto es ser anticorporativista, digamos, ¿no? Y leía por ahí que cuando o llegaban las misiones no sé si es el caso de Córdoba, vos me dirás, cuando llegan las misiones a otros países en donde no se operan de la vista a millares, ahí saltan las corporaciones a querer poner palos en la rueda, decir que no son médicos, bueno, toda esta historia de descalificación y peyorativa que tienen sobre todo, en este caso los que están en el campo de la oftalmología, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia aquí? Y fue dura, por eso no pudimos en un principio poner un hospital, y hubo que mandar a los pacientes a Bolivia, pero poco a poco, a ver, en todos los grupos humanos siempre hay gente que es ser humano, digamos, y tiene valores y principios, y estudió como un servicio a la medicina, siempre lo hay. Y con esa gente nos hemos nutrido y hemos logrado abrir el hospital, que es el único hospital que está solamente asesorado por Cuba. O sea, hay un asesor médico, pero todo el plantel es argentino. Claro. Y está graduado, los oftalmólogos y las oftalmólogas en un 90% están graduadas acá, en universidades argentinas. O sea, eso fue como la primera batalla que tuvimos que librar, y creo que siempre seguimos adelante por la gente, porque es la gente, el hospital es del pueblo, no es nuestro, digamos,
la gente se apropió y bueno, y Claro. creo que defienden algo que es un derecho, ¿no? Porque en realidad es un derecho humano. Así que si bien se hace duro, seguimos todos los días como hormiguitas y como te digo, cada vez con más médicos y médicas que se suman solidariamente, voluntariamente a esta misión porque sí, o sea, a ver, puede haber una idea capitalista y una dirección corporativa, pero no con eso quiere decir que todos los oftalmólogos y las oftalmólogas son iguales, o sea, Sí, tal para cual. nada, ni los médicos generales, ni nada, en todo, y bueno, creo que de allí nos nutrimos y con ellos crecemos, ¿no? Y son los que hacen posible los logros que tenemos. Sí, el sistema público argentino sigue siendo, a pesar de los pesares, a pesar de este achicamiento y demás de los últimos años, y de los 70 años de destrucción, desde, a mi juicio, desde el final del segundo peronismo hasta hoy, sigue siendo muy importante a nivel mundial. Cuando uno sale del país se da cuenta que es muy bueno lo que se ha hecho acá, y que continúa, entre otras cosas, por la Porque hay calidad gente de resistiendo. claro, la Sí. calidad de profesionales y algunas organizaciones que seguimos. Exacto. Y Claudia, Y fíjate que sí, no son los hospitales públicos exactamente los que nos combaten, ¿no? Al contrario. claro, sí, tal cual. Y Claudia, estamos hablando de dos patologías fundamentalmente que se operan, como el pterigion y cataratas, ¿verdad? Claro, porque las cataratas, a ver, la misión nace a partir de que en Venezuela se había aplicado masivamente el programa de alfabetización y había mucha gente que no aprendía. Y bueno, lo primero que detectaron es que eran problemas visuales, les pusieron anteojos, pero muchos otros no veían igual, y ahí llegan a la conclusión que, bueno, eran cataratas, y claro, porque la gente de la tercera edad tiene un porcentaje muy alto de desarrollarlas, porque las cataratas son producto del envejecimiento del ojo. Entonces, así es que nace Operación Milagro. Además, digamos, a nivel internacional, las cataratas son la primer causa de ceguera en el mundo, sobre todo en el tercer mundo, y con una cirugía bien sencilla y rápida, una persona que no ve vuelve a ver. Claro. Entonces hay programas internacionales también dedicados a las cataratas, digamos, a erradicar la ceguera, porque es insostenible el mundo así, y además la expectativa de vida va creciendo, y también va a crecer la gente que se quede ciega por cataratas si no mantienes una alta tasa de cirugía. A partir de esto, bueno, digamos que seguimos con cataratas, que es el problema que más ves, y no quiere decir con esto que no estemos viendo otras cosas. Lo que pasa es que, salvo cataratas y pterigium, que es otra patología también sencilla de atender, las otras especialidades o subespecialidades requieren otro equipamiento y otros profesionales. Entonces vamos por partes, no descartamos ir abriendo diferentes servicios en la medida que cooperen desde otros países para que eso suceda, porque no podemos seguir pidiéndole a Cuba, digamos, abrir otro servicio de oftalmología. Claro, sí. No obstante, como te digo, bueno, en todos estos proyectos de cooperación que estamos haciendo tenemos otras expectativas de aperturas de servicios que también te llevan a la ceguera, como el glaucoma, o bueno, o la refracción, o sea, el corregirle la vista a los niños en las escuelas que a veces no pueden acceder a anteojos. O sea, hay muchísima tarea por delante. Claro. Y sueños, digamos, que queremos cumplir poco a poco. Qué bueno, que se van cumpliendo también, ¿no? Que se van dando y que va creciendo porque va teniendo una presencia cada vez mayor la clínica, bueno, y todo lo que tiene que ver con Misión Milagro en la Argentina y en el mundo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, acá en Córdoba el hospital es como algo especial, o sea, hay diferentes áreas, además de que hay muchos médicos y médicas apoyándolo, también hay
mucha gente que se ha sumado hace ya desde el año 2014 a un equipo que es un grupo de apoyo, le llamamos, pero que son muchos voluntarios y voluntarias que van armando campañas y otras cuestiones y son parte también de la dirección del hospital. O sea, nosotros tenemos un consejo de dirección a donde hay representantes de todas las áreas y también hay una representante del grupo de apoyo que es el pueblo dentro del hospital. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Claudia, la comunicación y seguramente en otro momento vamos a seguir conversando. Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, y trasladar a través de la radio el agradecimiento enorme al pueblo cubano que con 60 años de bloqueo sigue ayudando solidariamente a los pueblos latinoamericanos a que recuperen su dignidad, porque tener salud es poder llevar adelante una vida digna, igual que tener educación es poder llevar una vida digna adelante. Así que el agradecimiento enorme a ese pueblo que lucha todos los días para sostener su revolución a pesar de un imperio que los quiere pisotear. Tal cual. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.